La mayoría de los congresos de los estados ya han aprobado la reforma constitucional para dar luz verde a la reforma política del Distrito Federal, que se suma al calendario electoral porque aquí habrá un congreso, una asamblea constituyente, la elección de representantes de esa asamblea constituyente que tendrá la encomienda de elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Pero ¿cuál va a ser la ruta? ¿Cómo se va a financiar? ¿Y de qué manera va a haber participación de la gente en este evento tan trascendental para la capital después de 191 años de haberse conservado como Distrito Federal? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a tener acá en el foro a un representante del PRI y a un representante de Morena. No se vaya, vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos a tener nuestro debate de hoy. La reforma política del Distrito Federal ya fue aprobada por más de los estados que se requieren para un cambio constitucional y la ciudad estaría lista para elegir un constituyente, salvo que aún no está clara la forma cómo se sufragará la Asamblea Constituyente que redactará su constitución. Los partidos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analizan cómo y dónde hacer transferencias de recursos para financiar las elecciones en las que se elegirán a los diputados de la Asamblea Constituyente, diferentes a los actuales representantes del Congreso local. El Senado puso fin al DF tras 191 años de existencia al aprobar el pasado 16 de diciembre una reforma para transformar a la capital del país en la Ciudad de México, con autonomía política y constitución propia. Sin embargo, no será un estado más de la federación, porque la reforma no modifica el artículo 115 constitucional para convertir a las delegaciones en municipios y además conservará la ventaja financiera de ser la única entidad que recibirá apoyo económico de la federación para educación y servicios de salud. Jurídicamente, será la ciudad capital del país. La reforma permitirá a la capital del país contar con una constitución local, redactada por una asamblea constituyente de 100 integrantes. Las elecciones para la conformación del constituyente las organizará el INE 15 días después de que entre en vigor esta reforma constitucional. Dichos comicios serán el primer domingo de junio de 2016. El constituyente iniciaría funciones en septiembre. Los cambios incluyen la regulación de la participación de los candidatos independientes para integrar la Asamblea Constituyente. Raúl Flores, el líder del PRD en el Distrito Federal, adelantó que van a luchar para que la Constitución se refleje en las conquistas progresistas que se han logrado en la capital, los avances en cuanto al derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo, los matrimonios entre personas del mismo sexo. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, anunció que propondrá a Miguel Ángel Mancera la celebración de un referéndum para que los ciudadanos legitimen la Constitución de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador rechazó la reforma porque su procedimiento para elaborar la nueva Constitución del Distrito Federal no solo es antidemocrático, porque sitúa a Enrique Peña Nieto y Mancera como los grandes electores, sino también será costosísimo. ¿No es mejor que la actual asamblea se convierta en constituyente? Sí, pero la mafia dice no. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la reforma política del DF, un tema que a lo largo de este año va a ser motivo seguramente no solo de atención, sino de cuestionamientos, de polémicas, porque el DF que se convertirá en la Ciudad de México después de la reforma política aprobada en diciembre pasado, generará una nueva constitución local que deberá de aprobar una asamblea constituyente. Y para entrarle al tema de, a ver, ¿y cuál va a ser la ruta? ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Qué cambios van a significar? ¿Y cómo le va a beneficiar a usted este cambio dentro de las instituciones políticas del Distrito Federal? Me da mucho gusto que estén hoy acá para discutir con nosotros este tema. César Cravioto, que es el coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, César. buenas noches. Un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Y un invitado de lujo, la verdad es que Alberto Aguilar Iñárritu tiene muchos años metido en todas las comisiones que usted se puede imaginar sobre reforma política del Estado. Es un especialista en esta clase de temas. Ya ha estado con nosotros, pero de todas maneras me da muchísimo gusto. Alberto, el gusto es mío, José, me da mucho gusto la invitación. Buenas noches, César. Buenas noches. Alberto, déjame decirle al público, es integrante del Consejo Consultivo de la Reforma Política del Distrito Federal, una comisión que creó el gobierno de la ciudad para impulsar desde ahí los trabajos sí, señor, de la reforma. Pero ha sido también diputado, legislador del PRI
legislador federal. Y si quieren, le entremos directamente al tema. Voy a empezar contigo. Muy bien, César. gracias. Ya saltó, digamos, ya se aprobó en los estados, ya hay vía libre para el cambio constitucional, no hay traba, y sin embargo, a la hora de aterrizarla, lo primero que nos enteramos es que no está muy claro cómo se va a financiar el proceso de la Asamblea Constituyente, cuánto va a costar esto y de dónde van a salir los recursos. Y ahí hay que decirlo, una de las críticas que ha venido haciendo Morena ha sido justamente que le parece que como estaba planteado en la reforma, resultaría muy costoso. Sí, bueno, es uno de los temas que no se han terminado de resolver. Entendemos que el Instituto Nacional Electoral va a llevar este proceso de la elección de 60 de los 100 constituyentes del Distrito Federal, pero bueno, estamos a 19 de enero y la elección es el 5 de junio, lo cual estamos realmente en poco tiempo para ello. Son 5 meses. Son 5 meses. A nosotros nos preocupa porque no hay una gran efervescencia ciudadana sobre el tema de la reforma, y nos preocupa mucho que el diseño sea para que la gente no participe masivamente. Porque si no hay promoción suficiente, si el ciudadano de a pie no ve en este constituyente algo que le va a beneficiar de manera concreta en su vida cotidiana, no va a haber una participación importante de la ciudadanía. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo que ha estado ocurriendo en las elecciones en este país, la compra del voto, la presión, etcétera. Y entonces, ¿de qué va a servir toda la parafernalia de la Constitución si van a ser los grupos, digamos, que controlan los partidos políticos los que van a ir a votar? Porque en 4 meses no va a ser tan fácil levantar, vuelvo a insistir, esa euforia para que la gente salga a votar. A nosotros nos preocupa mucho eso. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Pues qué bueno que les preocupe, porque yo creo que es trabajo de los partidos políticos que la gente se entere y que salga a votar. O sea, a mí me parece que... ¿Ves ahí la responsabilidad? Son los partidos los que tienen que bajar, o sea, es un planteamiento de información, de convocatoria, de los órganos de gobierno, del legislativo y del ejecutivo de la ciudad. A mí me parece que la Asamblea Legislativa tiene un papel importantísimo, por ejemplo, en la creación de foros de información y luego en convocar a foros de participación, por ejemplo, para definir la masa crítica de la cual saldrá la propuesta del jefe de gobierno de la ciudad en términos de nueva constitución a la Asamblea Constituyente. Es decir, a mí me parece que hay un trabajo importante ahí. Yo no veo por qué tendríamos que entrar en el fatalismo de que las cosas van a salir mal, cuando debíamos entrar en el positivismo de vamos a ayudar a que la cosa salga bien, informando a la gente y dando nuestros puntos de vista. Tiene que haber plataformas de los partidos políticos, porque además recordemos que se vota por listas. Entonces las campañas no van a ser individuales, van a ser campañas de partido. Entonces tiene que haber plataformas muy concretas de convocatoria a la gente donde se distingan las ofertas de los partidos políticos y también de los independientes que van a participar respecto a qué se quiere hacer de la Constitución de la Ciudad de México, que como tú bien dices, mañana nace. Ahora, tampoco es un tema de que los costos no han sido previstos. Hay en términos del INE una solicitud de recursos para esa elección, pero además en términos del constituyente está muy claro. El constituyente va a sesionar en lo que eran las instalaciones del antiguo Senado, lo cual no va a costar. En la casona. En la casona de Jicotencatl. Los diputados y diputadas constituyentes no cobran, es un trabajo honorario. El costo logístico operativo del día con día de las sesiones muy probablemente lo pueda proporcionar la Asamblea, que es lo que ya hace de todas maneras todos los días.
Es decir, que no es un costo excesivo. El trabajo de asesoría y soporte técnico que pueda requerir el constituyente, pues está la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, en fin, una serie de grandes instituciones que encantadísimas van a dar su trabajo. Yo creo que estás un poco abriendo el tema sobre la ruta de la reforma, y ahí regreso contigo, César, y creo que hay dos cosas que están sobre la mesa, unas para aclarar y otras para ordenar. Una es, por supuesto, si el INE se va a hacer cargo de todo el costo, o si la Asamblea, elección, sí. o si la Asamblea Legislativa parte, porque leí unas declaraciones del presidente de la Comisión de Gobierno diciendo que se va a necesitar algunos recursos para la operación del proceso, y que ahí sí pues no se electoral, posterior a la no elección. Electoral, sí, posterior claro. a la elección, elección, sí. para la integración. Sí, para la ya operación, para el trabajo, la operación para el de la trabajo Asamblea. de los constituyentes. Ok. Eso, El café. Eso, eso saldría. No, y los eso sí asesores y... Eso sí tendría que salir de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de la ciudad. Pues de alguna manera yo te diría que está previsto, es decir, yo no veo por qué tiene que haber un costo mayor. Es decir, para empezar esta supuesta parvada de asesores yo no la veo. Si no es un trabajo de ese tipo. O sea, tú no ves que se vayan a No construir se grandes necesita. burocracias, porque esa es la otra observación. Pero de es que Morena. no se necesita, yo no veo para qué se van a construir. Es decir, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras distinguidas instituciones públicas, honrosamente participaría en asesorar a los diputados y diputadas constituyentes en la materia. A mí me parece que el trabajo está antes. A mí me parece que lo más importante es que la propuesta del jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente vaya muy bien armada, y no solamente Y ahí- en términos ahí técnicos. sí tendría que venir, como dices tú, de la masa crítica que genera la propia Asamblea Legislativa. Claro, porque lo importante es que la gente se A lea. ver, Pero, ahí ¿cómo la ven ustedes? No, Porque ahí ese están es los uno de los partidos. temas de los grandes contras que nosotros le vemos a lo que se aprobó en el Senado de la República. ¿Por qué? Pues porque va a ser una decisión de el jefe de gobierno de qué mande justamente el constituyente, qué es lo que se va a discutir en el constituyente. A nosotros no nos gustó esa manera de resolverlo. Nosotros lo que decíamos era que realmente se invitara a la participación ciudadana, por eso lo hilo a mi intervención anterior. O sea, no se ve, no se siente que se tome en cuenta al ciudadano en todo este proceso, sino que va a ser, el jefe de gobierno va a llegar con una propuesta, la va a poner en la mesa y va a decir discútanla. Eso no es democrático. Pero Eso, está diciendo Alberto, yo no lo veo así. Tendrá que nutrir la Asamblea. O Pero sería Yo unilateral. no veo un ejercicio burocrático de ese tipo de ninguna manera. En primer lugar, la reforma no niega la posibilidad de que cualquiera presente una iniciativa. Nadie lo niega. No, pero la que se va a Dice, discutir es la del jefe de sí, gobierno. pero cualquier diputado, por razón evidente de su investidura, puede presentar una propuesta. No, eso no existe. No, Y sí sería existe. discutida. Evidentemente documento- cualquier diputado tiene bueno, el el jefe de derecho gobierno. de de presentar elevar una ante la propuesta. Asamblea una propuesta de constitución. Es evidente, ese es un constituyente, es un poder originario, no un poder constituido. Es decir, entendamos ese punto muy importante. Sí, sí, El claro. documento que se va, es importante aclararlo a la ciudadanía. Por eso, el Y documento luego lo que va a presentar el jefe de gobierno. Sí, pero no quiere decir que eso exima la posibilidad de cualquier otro. No, pero Ahora, sí va a ser a facultad mí- del jefe de gobierno decir Sí. esto sí y esto Como no. lo hizo Carranza, o sea, es una tradición Bueno, mexicana pues sí, además. pues de hace Eso 100 no se años, inventó. no hemos Bueno, de hace modificado. 100 o de hace 200, pero es una tradición y cualquiera vale en un momento dado. Lo importante es que no hay ningún factor autoritario porque no niega ninguna otra. Pero a mí lo que me parece importante es discutir cómo debe ser nutrida esa propuesta. Ajá, Y aquí me parece Ajá. que la Asamblea Legislativa, donde el diputado es miembro, tiene un papel fundamental, sobre todo hoy que tenemos, después de 18 años, una Asamblea Legislativa en un contexto político que no es hegemónico de un partido, sino que es plural, Así es. y que tiene una nueva Asamblea. Entonces la Asamblea tiene un papel importante, junto con los partidos políticos que le preocupan al diputado con toda razón, de convocar a la ciudadanía a expresarse. Primero informar, y luego convocar a expresarse. Sí, A ver, frente a esto, los partidos en la Asamblea y los diputados en general tenían dos opciones. Una, si consideran que no van a ser tomados en cuenta, pues entonces, ¿qué hacen? ¿No participan, se echan para atrás? No, nosotros- O generan una propuesta y la elevan y tratan de Sí, claro, generar nosotros las vamos condiciones a para que generar, sean discutidas. por supuesto, es una responsabilidad que nosotros vamos a asumir para la elección y posterior a la elección. Nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía,
con organizaciones de la sociedad civil para hacer nuestros planteamientos, pero sí tenemos nuestras serias dudas sobre la receptividad de nuestras propuestas. Lo estamos viendo en cuestiones tan sencillas como lo del reglamento de tránsito, que el gobierno de la ciudad dice, no me muevo, ¿no? A pesar del 90% de los ciudadanos que tienen el rechazo, pues imagínense ya en un proyecto de constitución del Distrito Federal. Entonces, nosotros volvemos a insistir, de origen no fue lo más conveniente. Yo creo que al diputado le preocupa la política. ¿Por qué no? No, ¿por qué? Porque eso se llama hacer política. No, eso de que no me hagan caso, pues es un asunto de política. ¿Por qué no se permitió que cualquier ciudadano, como dice Alberto, cualquier ciudadano pudiera meter sus propuestas y que el constituyente directamente los retomara y se enriqueciera? Es que no se niega, diputado. O sea, le estamos dando un principio de orden elemental, pero no se niega. O sea, cualquier ciudadano puede hacerlo a través de un representante, para eso hay diputados y diputadas. Eso no se niega. Nomás que vamos entendiendo. Hay un proceso de 4 meses que tenemos que hacerlo muy eficiente. Ahora, por eso a mí me parece que el trabajo más importante en términos de legitimidad del documento fundamental que se presente viene previo. Es decir, ahí hay un trabajo enorme donde Morena y los demás partidos tienen mucho que aportar. Aunque, por ejemplo, me llama la atención, hablando de legitimidad, que en efecto es una de las cuestiones claves para un constituyente y para el resultado de un constituyente, ya se puso sobre la mesa el pasado fin de semana, lo está poniendo el PRD, no sé si otros lo hayan hecho, pero quizá, y es que pueda haber no una legitimación solamente, digamos, en el proceso, sino ex post, es decir, a partir de un referéndum cuando sea emitida. Bueno, este es un debate que hay. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Yo personalmente estaría de acuerdo. Hay gente que dice que es redundante. Yo no le veo problema. Pero haya o no un referéndum, que es una posibilidad que se usa en muchas constituciones. Sí, bueno, ahí están las europeas. La chilena y muchas más. Sí. Pero antes de eso, es decir, yo me quiero ir antes, para saber un poco la ruta y que la gente sepa, ¿no? Sí. Es decir, una constitución de origen, como es esta, debe tener en primer lugar, como salvaguarda fundamental, la presencia de la opinión y la causa de la gente, de la participación de la ciudadanía. Esa es la parte fundamental. Que no se contempla. A través de lo que ese es el gran problema. A través de los legisladores. Claro, sobre todo tú, pero, tú dices abierta. Tratando de meter en la ruta qué es lo que viene para los habitantes de la capital que después de 190 años dejarán de vivir en el DF y pasarán a vivir en la Ciudad de México. Y esto implicará que de aquí, lo comentábamos en la pausa, de aquí al próximo 5 de febrero, pero del próximo año, de 2017, tendrá que estar lista la Constitución previa a ser integrado y votado por una asamblea constituyente. 5 de febrero de 2017, que sería el centenario de la Constitución mexicana del 17. Y justo ahí, ese es el punto donde se mete César Cravioto a hacer observación. Sí, bueno, quiero retomar el término que usaste muy adecuado sobre el tema de la legitimidad del proceso. La democracia es darle el poder al pueblo, el pueblo tiene el poder, y en un sistema de partidos políticos, los partidos políticos, digamos, son representantes de ese poder del pueblo. En la Ciudad de México, desde 1997 para acá, el PRI nunca ha tenido arriba del 20% de la votación. 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 7 elecciones y el PRI nunca ha pasado del 20%. Con esta reforma, con este planteamiento de constituyente, el PRI va a tener más de 30 representantes en el constituyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dieron a la Cámara de Diputados 14 representantes, al Senado de la República 14, al Presidente de la República 6 y al Jefe de Gobierno 6. Eso no tiene legitimidad. Legitimidad hubiera sido que los que fuimos votados pudiéramos entrar ahí o que los 100 fueran elegidos con el voto secreto y directo en las urnas, y no se va a hacer así. Entonces, se le está dando un partido político que, vuelvo a insistir, no ha pasado del 20%, que debería tener 15, 16, 17 representantes en el constituyente, la oportunidad de que tenga 30, 32 constituyentes. Eso no es legítimo. Y al partido político que ganó las últimas elecciones en la Ciudad de México, que fue Morena,
no va a tener más de 20 representantes cuando tiene una representatividad en las urnas alrededor del 30%. Entonces, ahí estamos partiendo de que las cartas están marcadas de inicio en este constituyente. ¿Por qué no lo hicieron de otra manera los senadores? Buena pregunta. Ojalá aquí uno de los senadores, uno de los diputados que votaron esta reforma, lo debieron de venir a explicar por qué se le está ninguneando a los habitantes del Distrito Federal la decisión de a quién meten en el constituyente. Abrir la integración a la designación presidencial, pero también al jefe de gobierno de la ciudad. Alberto, ¿te parece, como sostiene César, que eso afecte mira, la legitimidad yo creo que no se la puede, representación del constituyente? No, Pepe, mire, yo creo que no se puede tomar en los mismos términos la integración de una asamblea legislativa donde es miembro el diputado de lo que es un constituyente. Son cosas diferentes. Es decir, los valores de una asamblea ordinaria, de un poder constituido, pues son los valores de mayorías y minorías que se manejan por el voto, como bien lo plantea él. Tantos votos, tantos representantes. En el caso de un constituyente es diferente. Aquí lo que necesitamos es el máximo equilibrio en la representación de todas las opciones políticas y las fuerzas para que no haya cartas marcadas a favor de ninguno. No, va a haber cartas precisamente. Tú lo estás viendo justo al revés. Justamente que la al revés. Y la integración claro, de otros yo creo actores que como lo el que gobierno Morena federal quería eran cartas marcadas en el constituyente a favor de ellos. No, y yo creo que un constituyente de esa lógica sería un fracaso, porque si bien tienen una votación importante en la ciudad, no todos los ciudadanos de la Ciudad de México son Morena. No, pero tampoco PRI. Bueno, por eso es que no está. Porque el PRI tiene 30, va a tener más de 30. Ese es un cálculo que tú estás haciendo que yo no avalo. Vamos a ver, va a ser una realidad. Vamos a ver, yo no lo avalo todavía porque no tengo esa bola que tú tienes de cristal. Yo lo que creo es que el esquema, por ejemplo, de representación plurinominal que se hizo, proporcionalidad pura, fue teniendo a que saliera precisamente eso, una representación, y las compensaciones que se hacen entre los poderes es para que no hubiera por el lado de un mayoriteo electoral una desviación del proceso del constituyente, porque hay que entender, la Constitución es de todo. Está fragmentado para que todos la Constitución es de pesos todos. y contrapesos internos. Tú no puedes tener una Constitución de partido. Eso es un error. ¿Pero va a ser de partido? No. ¿Cómo no va a ser de partido? Ustedes van a participar, ¿no? Por eso, pues somos un partido. Pues va a ser de partido. Por eso, va a ser y de independientes. independientes. Va a ser de partidos. No, bueno, yo no lo veo así. Yo lo veo que va a ser de partidos independientes. ¿Cuántas firmas lo veo necesita como un pluralidad, independiente para 73,000. No importa. A ver qué independiente puede juntar 73,000 es que si vamos firmas. en la lógica de que no se puede nada, no, pues es que se le ponen trabas al ciudadano. No, las trabas, yo creo, con todo respeto, César, las ponen en su discurso. No, son una realidad. Un discurso de trabas personales. No se puede esto, no se puede otro. He escuchado detenidamente tu planteamiento desde que llegaste y es pues es que fue un... no, y aquello no, y lo que venga y no. No, y el tuyo todo está muy bien, yo lo y que es perfecto, digo y es que maravilloso. estamos avanzando en una lógica y estamos construyendo. En una lógica centralista. El planteamiento de la reforma es construcción. Y de burocracia y de partidos. El tuyo es detención, no están teniendo. Y estoy dando opciones que tú no me has dado, como que la Asamblea tenga foros. A ver, tú me los has dado y que la ciudadanía participe. Por ejemplo, para abrir un poco la discusión, en los últimos procesos legislativos importantes en el Senado ha habido una participación directa, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil. Claro. Y ahí está la ley de transparencia, donde participaron directamente en prácticamente todo el proceso. ¿Cómo va a participar aquí la sociedad civil organizada, o sea, las ONGs, la sociedad civil, dentro del proceso del constituyente? Morena va a trabajar directamente con organizaciones de la sociedad civil. De hecho, hubo un grupo de capitalinos que trabajaron un proyecto de constitución que al final de cuentas no ha sido muy tomado en cuenta en este proceso. Nosotros vamos a retomar la relación con ellos, vamos a trabajar un proyecto de constitución del Distrito Federal y lo vamos a llevar a la mesa. Además vamos a ¿Como Morena? Sí, como Morena. Los integrantes del constituyente que salgan electos por Morena van a llevar ese planteamiento. Ese va a ser nuestro planteamiento. Y también vamos a tener foros y vamos a tener
seguramente en el mes de, no sabemos si antes o después de la elección, vamos a tener una consulta abierta a los capitalinos para que nos digan los temas fundamentales que para ellos son los fundamentales que nosotros vamos a llevar justamente al constituyente. No, porque digamos que entre la elección y que se presente la propuesta hay todavía 3 meses, ¿no? Más o menos. Entonces nosotros vamos a ir de la mano. Lo que, aunque Alberto nos diga que nosotros somos muy escépticos, pero lo estamos viendo, desafortunadamente el sistema político de este país así es y no podemos obviarlo, y no es de que tengamos una bolita mágica, pero sí tenemos historia y tenemos memoria de lo que ocurre en el país. Y desafortunadamente no tenemos las garantías de que las propuestas de los ciudadanos se lleven a la mesa, porque en muchos planteamientos de lo que se aprobó en el Senado de la República hay centralismo. No se está planteando que al ciudadano se le den las facultades para que tengamos verdaderamente una participación ciudadana en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México que ya va a ser. Pero bueno, lo vamos a ver en el transcurso del debate y vamos a ver cómo termina la Constitución. Pero parece, a ver, si trato de sintetizar, tu tema se llama garantías. ¿Qué garantías? Mira, yo primero quería decir... yo primero quería decir que qué bonito es cuando Morena se pone propositivo. Ahora ya no está diciendo cómo sí. Todavía dijo que bueno, que quién sabe, pero ya no está diciendo cómo. Qué bueno que va a hacer eso. Ahora, yo te dije que había 3 formas para que la sociedad participara. A ver, punto número 1, los partidos políticos evidentemente tienen que chambear. Pues el partido político tiene que establecer desde una plataforma electoral para que voten por sus constituyentes. ¿Qué va a decir? ¿Lo que se le ocurrió? ¿O va a ir a consultar a la ciudadanía? ¿O va a tener un proceso activo de llevar esas causas ahí? Hay un primer trabajo. 2, la asamblea, donde la asamblea, vuelvo a decir, tiene un papel fundamental en foros de información, en la construcción del contenido, y que tiene que hacerlo valer ante el jefe de gobierno como un acto legitimado con la ciudadanía y en su calidad de poder legislativo, pues nada más. Sí, sería imprescindible, además. Imprescindible. Que los representantes populares no dependieran solamente de la propuesta que el jefe de gobierno enviara. Y en tercer lugar, bueno, la propia Unidad para la Reforma Política Federal que preside Porfirio Muñoz Ledo, tiene ahí un proceso permanente de recepción de puntos de vista de la sociedad civil y de las organizaciones. Y si mucho me apuran, tenemos 60 diputados independientes que significan justamente eso, la posibilidad de llevar a dirigentes de organizaciones civiles, a líderes destacados, a personas en la materia, que le entre, porque además te quiero decir que al momento en el que se determine la integración del constituyente, una vez que se hagan los votos y que se hagan los cálculos necesarios, los primeros que van a entrar son los independientes y luego entrarán los diputados y diputadas de los partidos. Entonces, sí hay un ejercicio para que participen. Los independientes, previa firma, para que le quede claro al auditorio, de 70,000 personas. 73,000 más un planteamiento. No puede ser diputado, candidato o aspirante a diputado o diputada constituyente independiente aquel que forma parte de un padrón partidario o que participó en un proceso de selección partidaria. O sea, independiente y no partidista. Sí, pero es que otra vez, ¿no? En este país vivimos mucho de lo posible, del documento, pero no de la realidad. O sea, un ciudadano para juntar 73,000 firmas. Sí se puede. Muy complicado. Nosotros estamos juntando firmas ahorita para pedir el plebiscito por el tema del reglamento y somos diputados. ¿Y cómo vas somos con eso? Sí, ya tenemos un buen avance, ya tenemos el 25% y necesitamos juntar 30,000 firmas. O sea, si realmente se quieren firmas con los documentos de la credencial del elector reales, no es tampoco tan sencillo. Lo vimos hablando de gente representativa real. Sí, o sea, yo creo que si estás hablando de una dirigencia real, que realmente esté llevando una proporción importante de ciudadanía, claro que cuesta. Sí, líderes de la sociedad civil. Ahora, hay un reto que no se estén ustedes de acuerdo, lo comentaba César hace un momento y les pregunto a ambos, y es que en efecto, hasta hoy,
este larguísimo y muchas veces pospuesta reforma política del Distrito Federal, que sirvió, digamos, de moneda de cambio de muchas otras reformas electorales. Hoy la verdad es que yo tampoco veo que esté despertando demasiado entusiasmo dentro de la población y dentro de la ciudad. Tienes toda la razón. No es por el pesimismo de Morena, es por una realidad. Ahí es cierto. Mira, yo creo que el proceso de negociación de la reforma fue muy hacia adentro de los partidos. Esto es real. Y yo he sido particularmente crítico en ese sentido y he hablado de que no se ha dado una difusión importante en términos de los contenidos. Por ejemplo, en términos de la ciudadanía. ¿Qué es lo que inmediatamente le resulta positivo a la ciudad de la reforma política? Las alcaldías y los concejales. Es decir, el gran problema de la Ciudad de México a lo largo de su historia, sobre todo de Obregón a la fecha, cuando quitó los municipios y demás, y en los sismos del 85 brincó, es que no tienes bien conformado el poder local. Fue el gran debate de quien quería municipios y quien quería la centralización. Se llegó a un feliz encuentro de una alcaldía que soluciona en lo político, pero defiende lo administrativo, lo unitario. Bueno, ahí no más jefes delegacionales autónomos varones que nadie les dice nada. Tienes una contraparte real plural de partidos políticos entre los concejales que tienen la obligación de representar a la ciudadanía y ante la cual la ciudadanía tiene que mantener sus demandas, evaluar resultados, pedir transparencia. Esa es la parte más importante. A pesar de que no van a tener las funciones de alcaldes. Es otra vez otro problema. No completas. A ver, no son municipios en el sentido que tú... Autónomos, no es la figura del municipio autónomo. Son autónomos para el ejercicio administrativo, el ejercicio presupuestal de su demarcación. Y los concejales funcionan como un cabildo. Exactamente plural, donde tú tienes representación de todos los partidos. ¿Qué es lo que no tiene? El proceso, por ejemplo, de manejo de la seguridad pública. Así es. El proceso de la basura, el proceso de dar permisos del agua, taxis, a ver, del agua. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Por lo pronto va a seguir teniendo. Por lo pronto el tiempo se nos fue. Y va a seguir habiendo, por parte del jefe de gobierno, un centralismo. Van a seguir. Tenemos calidad de la ciudad. Tenemos que seguir sobre este tema. Lo vamos a seguir. Vamos a dar ahí seguimiento cercano. Puntual. Muchas gracias, Alberto Aguilar Iñárritu. Gracias. El consejo consultivo de la reforma, de la Comisión de la Reforma de Política del Distrito Federal. Gracias. Y muchas gracias, César Carbeto, como siempre, coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea. Pero gracias a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.